Vamos a definir la cantidad de movimiento angular. Ya sabemos que la cantidad de movimiento de una partícula es el producto de la masa de la partícula por su velocidad. Se define la cantidad de movimiento angular o momento angular, el producto cruz de el vector de posición de la partícula y la cantidad de movimiento de la partícula, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la cantidad de movimiento angular es un momento, ¿sí? Por eso hay que especificar con respecto a qué punto se está tomando ese momento, ¿sí? Entonces, esta es la definición de cantidad de movimiento angular. Si derivamos la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo, entonces tenemos la derivada de un producto, será la derivada del primero, que es la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es la velocidad, por la cantidad de movimiento más el primero sin derivar por la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, que es la masa por v punto. Aquí pues estamos considerando el punto con respecto al cual estamos tomando el momento como un punto fijo, entonces esta pues es la velocidad absoluta de la partícula. R punto, ¿sí?, cruzado con masa por velocidad, pues es 0, ¿cierto? Ya dijimos, esta es la velocidad de la partícula, cruzado con un vector que es paralelo a la misma velocidad, entonces este término es 0, y nos queda la posición cruzada con la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ya pues nosotros sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración de la partícula, entonces nos queda que la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo es el producto cruz de la posición y la masa por la aceleración de la partícula. De la segunda ley de Newton, pues nosotros ya sabemos que la masa por la aceleración de la partícula en un instante dado es equivalente a la resultante de todas las fuerzas que estén actuando sobre la partícula en ese instante. Entonces esto lo podemos reescribir como equivalente al momento de las fuerzas que actúan sobre la partícula en un instante dado con respecto a ese punto O, ¿sí? Entonces podemos decir que la variación de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de los momentos de las fuerzas que actúen sobre la partícula en ese mismo instante, ¿no? Obviamente los momentos y la cantidad de movimiento angular pues deben ser con respecto al mismo punto O. En el caso de una partícula en movimiento en el plano, pues los momentos solamente tienen componente perpendicular al plano de movimiento, ¿sí? Recordemos que el vector resultante del producto cruz es perpendicular a ambos vectores, ¿sí? Y lo mismo sucede con el momento de las fuerzas. El momento como vector es perpendicular al plano de movimiento de la partícula. Entonces, este resultado en el caso de movimiento de una partícula en el plano, que en general es una ecuación vectorial, pues en el caso de movimiento en el plano se nos convierte en una ecuación escalar. Entonces esta ecuación la podemos reescribir como la derivada, utilizando la notación de diferenciales, la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto a un punto y con respecto al tiempo es igual a
los momentos, el resultante de los momentos de las fuerzas que actúan sobre la partícula con respecto a ese mismo punto. Separando diferenciales e integrando, pues aquí el momento por el diferencial del tiempo nos queda la integral a lo largo del tiempo, e integrando el diferencial de cantidad de movimiento angular, pues tendremos, podemos obtener esta expresión, que básicamente lo que nos dice es la cantidad de movimiento angular de la partícula al inicio del evento, más la integral de los momentos de las fuerzas externas a lo largo del tiempo, igual a la cantidad de movimiento angular al final de la partícula. Recordemos que tanto la cantidad de movimiento angular como los momentos de las fuerzas que actúan sobre la partícula se calculan con respecto al mismo punto. Esta integral de los momentos a lo largo del tiempo o del momento resultante de las fuerzas que actúan sobre la partícula a lo largo del tiempo se conoce como el impulso angular. Entonces esta ecuación se puede reescribir de esta manera: la cantidad de movimiento angular al principio más el impulso angular de las fuerzas que actuaron sobre la partícula o de los momentos que actuaron sobre la partícula o que generaron las fuerzas actuantes sobre la partícula más bien a lo largo del evento, igual a la cantidad de movimiento angular de la partícula al final. De nuevo, pues si conocemos cómo varían los momentos o el momento resultante durante la duración del evento, pues esta integral se podrá evaluar de manera analítica. Si no, pues podemos aproximar esta integral si el intervalo de tiempo es lo suficientemente pequeño de acuerdo al problema que se esté analizando, y podemos hacer la aproximación de esta integral como el área de un rectángulo cuya altura será el momento promedio y cuya base será el intervalo de tiempo que dure el evento. Esto pues lo hemos desarrollado para una sola partícula. Sin embargo, si tenemos varias partículas y analizamos el movimiento de todas esas partículas simultáneamente, para cada una de las partículas podremos plantear una ecuación del impulso y la cantidad de movimiento angulares. Si sumamos todas esas ecuaciones, pues tendremos la ecuación del impulso y cantidad de movimiento angulares para todas las partículas. Pero en ese caso, pues debemos tener presente que el impulso angular será de todas las fuerzas externas que actúen sobre las partículas. De nuevo, las fuerzas que ejerzan las partículas entre sí, las fuerzas internas, pues por tener la misma dirección, la misma magnitud, pero sentidos opuestos por principio de acción y reacción, pues los momentos de esas fuerzas con respecto a cualquier punto siempre se cancelan. Entonces, en el caso de varias partículas, de nuevo, solamente nos interesarán los momentos de las fuerzas externas que estén actuando sobre las partículas con respecto al mismo punto, claro está. En el caso de que los momentos de las fuerzas externas se cancelen mutuamente o que no generen momento las fuerzas con respecto a un punto dado, pues la cantidad de movimiento angular se conserva. Y esto es lo que se conoce como el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. Y pues una situación particular donde esto se puede evidenciar se da en el movimiento
de los planetas alrededor del Sol. Si este es el planeta y por aquí está el Sol, y consideramos la fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre el planeta, ¿sí? Por ley de gravitación universal, pues sabemos que aparece una fuerza de atracción que genera el Sol sobre el planeta, que es proporcional al cuadrado de la masa de los cuerpos e inversamente proporcional es proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional a la distancia que separa los cuerpos. Pero pues podemos ver que esa fuerza gravitacional siempre está dirigida hacia el Sol. Entonces, si calculamos la cantidad de movimiento angular con respecto al Sol, mirando como partícula el planeta, pues vemos que en esta situación la cantidad de movimiento angular se conserva, la cantidad de movimiento angular del planeta con respecto al Sol, porque la fuerza siempre está dirigida hacia el Sol, o sea que no genera momento con respecto al Sol, y por ende pues el impulso angular será cero. En cuanto a las unidades, en el sistema internacional las unidades de cantidad de movimiento angular son unidades de longitud por unidades de cantidad de movimiento. Entonces tenemos que son unidades de metro por kilogramo metro sobre segundo, ¿sí? Si multiplicamos arriba y abajo por segundo, entonces podemos reescribir esto como kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que es newton por este metro y por este segundo, y pues vemos que son unidades de impulso angular, que son unidades de momento de una fuerza por unidades de tiempo. Newton metro son unidades de momento de una fuerza por tiempo, que es segundo. Entonces vemos que las unidades de cantidad de movimiento angular y de impulso angular son equivalentes.